Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plática de preparación para su matrimonio. El tema que nos ocupa el día de hoy, pues es el tema de sexualidad al servicio del amor y de la vida. Antes me presento, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez de la Torre, soy maestro de profesión, tengo trabajando junto a mi esposa aproximadamente un poco más de 10 años dando pláticas prematrimoniales y pues trabajando en nuestra parroquia en la pastoral familiar. Espero que el tema que vamos a vivir el día de hoy sea de su agrado, pero sobre todo les sirva mucho para su vida en matrimonio. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el objetivo de nuestra charla? Tenemos 3 objetivos. El primero es conocer la visión cristiana de la sexualidad. El segundo es identificar las distintas dimensiones de la sexualidad. Y el tercer objetivo es comprender que la sexualidad de los cónyuges está orientada al servicio del amor y de la vida. Como introducción, pues les voy a platicar que en la actualidad pues vivimos en una cultura que banaliza y empobrece la sexualidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la hace como indiferente, menos importante, que se usa de manera superficial. Y bueno, dentro de esta banalización y empobrecimiento de la sexualidad, también se ha engrandecido desde el punto de vista del placer egoísta y de las apetencias individuales de cada persona dentro pues de lo que significa esto del sexo, ¿verdad? También hay que entender que en la actualidad pues el sexo o la sexualidad ha tenido 3 rupturas muy importantes. La primera es que se ha separado del matrimonio, es decir, sexualidad contra matrimonio. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues ya se practica la sexualidad sin haber un compromiso matrimonial. También ha habido una ruptura de la sexualidad con el amor, es decir, sexo contra amor. No hay amor en muchas de las relaciones sexuales que existen en la actualidad. Se tiene sexo pues por placer, de manera placentera, pero a lo mejor lo vemos desde un punto de vista en el que hay un encuentro ocasional y se da la sexualidad, pero sin que haya amor. Y la tercera ruptura importante, pues es la sexualidad contra la procreación. Es decir, se tiene sexo, pero no pensando en la procreación. Si nos ponemos a pensar un poquito en la demás vida, la vida animal, la vida de las plantas, pues sabemos que todos los seres vivos pues somos sexuados, o en general hay sexualidad, y estos animales o estas plantas pues tienen sexo para procreación, no por placer. En cambio el ser humano pues ha desvinculado ya el sexo de la procreación, o es decir, pues el sexo para multiplicarnos y tener hijos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay que entender también pues que hay una visión positiva de la sexualidad, es decir, que es un don de Dios. La sexualidad es un don de Dios desde el punto de vista en que fuimos creados por Él y que nos hizo seres sexuados, ¿verdad? Y también pues la sexualidad desde un punto de vista positivo pues enriquece y hace crecer a la persona y a los esposos. Entonces, no es algo malo o algo negativo, ¿sí? Simplemente en la actualidad pues se le ha dado otra dirección negativa a la sexualidad, pero la idea de esta charla es entender pues esta visión también positiva e enriquecedora de la persona y de la pareja. Muy bien, vamos a continuar esta introducción con una lectura. Yo la voy a ir leyendo y les voy a pedir que ustedes vayan siguiendo la lectura junto conmigo, ¿sí? La van escuchando, la van observando en sus dispositivos
y posteriormente vamos a hacer algunas preguntas que hay que contestar con esta lectura. Les pido entonces por favor que pongan mucha atención y que al final contestemos las preguntas. La lectura se llama Hacer el amor. Hacer el amor es una frase que lleva sus años de andar en circulación. Desde que saltó a la calle, en el auge de los hippies, ha corrido con éxito. La oye uno en el cine y en la conversación. La dicen los adultos y mucho más los jóvenes. Y para colmo, todos se la creen. Porque hacer el amor no es hacer el amor, sino el sexo, la actitud genital. Quizá ninguna palabra ha sido tan prostituida como esta del amor, sofocada con frecuencia sobre cosas que nada tienen que ver con él, sobre pobres aventuras de antiamor, cuando menos del más triste desamor. Nadie está contra el sexo, que es un aspecto del misterio y de la grandeza de la persona, sino contra el hecho de desvincularlo del amor, de la esencia de la personalidad, de los dictados de la ética y de sus consecuencias sociales. Por eso, es preciso distinguir entre sexo y amor. Puede haber sexo sin que haya amor, y eso sucede todos los días en encuentros ocasionales y comercializados entre personas desconocidas. El amor no le satisface la unión pasajera de los cuerpos, sino la fusión permanente de los espíritus. El sexo aislado del amor hastía. Por otra parte, el sexo sin amor es egoísmo refinado, ya que no busca la verdadera felicidad de la otra persona, sino la individual satisfacción y la consumación de un apetito fugaz para el que tiene que usar a la otra persona como envase desechable. Úsese y tírese. Nadie se opone al amor, sino a esa mentira de quienes dicen que aman cuando en rigor se aman a sí mismos. Al mundo le falta amor, pero le sobra sexo. Este es un escrito del presbítero Joaquín Antonio Peñalosa. Muy bien. Ahora, al haber escuchado esta lectura, al haberla leído, les voy a pedir que en pareja contesten las siguientes preguntas. ¿Qué opinan o qué opinión tienen sobre el texto que leyeron? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿En qué aspectos están de acuerdo con el autor y en qué aspectos no están de acuerdo? ¿Cómo tratan los medios de comunicación social y las redes sociales el tema de la sexualidad? ¿Hay alguna diferencia entre sexualidad y genitalidad? ¿Se puede separar la sexualidad del amor? ¿Por qué sí o por qué no? ¿La unión sexual solamente se puede realizar en el matrimonio? ¿Por qué sí o por qué no? Muy bien. Estas preguntas les voy a pedir que las analicen, las comenten en pareja y posteriormente hagan sus anotaciones. Es una actividad que posteriormente pues se les va a pedir para poderles dar su comprobante. Ahora sí, esto fue nuestra parte de la introducción. Vamos a entrar de lleno al tema. Para eso vamos a empezar con este primer tema que se llama la sexualidad hoy. En tiempos actuales, la sexualidad pues se ha ido acumulando y se ha aventado de tal manera a la sociedad que se ha visto como una ola que ha caído encima de esta sociedad. Una ola de sexualidad en donde vemos sexo y erotismo en todos lados, en todas partes. En la pornografía, en las computadoras, en los dispositivos electrónicos,
en las series, en las telenovelas, en los anuncios espectaculares, en los anuncios de periódico, en las revistas, etcétera, etcétera. Podemos encontrar, pues, la sexualidad tan abierta como antes no se podía encontrar, ¿sí? Y esta ola de sexualidad erotiza a la sociedad. Obviamente la erotiza y por obvias razones, pues, tenemos no hay control en este aspecto de la sexualidad. ¿Cómo? Bueno, lo había antes. Sabemos que antes era muy difícil encontrar en televisión escenas eróticas. Cuando mucho, pues había besos. Y bueno, ¿a cuántos de nosotros nos tocó que nuestros padres le cambiaran a la televisión cuando salía alguna escena de un beso o simplemente una escena de cama que aunque no se viera nada, pero los papás rápidamente le cambiaban a la televisión, ¿verdad? Y pues muy difícilmente había acceso a pornografía y mucho menos pues a tener a la mano, como lo tenemos ahorita en un dispositivo tan fácil y tan sencillo, pues este tipo de imágenes. De lo que había antes a la actualidad, pues vamos a decir que hemos superado muchos mitos y muchos tabúes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la sexualidad no es negativa, ni es sucia, ni es vergonzosa. Pero el problema de superar estos mitos, estas cosas que no se hablaban en la antigüedad, pues nos llevó a llevarlo desde algo que no se platicaba a algo tan abierto en el que perdimos la calidad humana, es decir, perdimos el ser persona. ¿En qué nos basamos para decir esto? Pues primero, porque se ha dado una sexualidad para el consumo comercial, es decir, te pago por el sexo. Desde la prostitución, las películas pornográficas, revistas pornográficas, o los centros nocturnos donde las mujeres y los hombres exhiben sus cuerpos por dinero. ¿Sí? A esto le llamamos el sexo comercio o el sexo mercancía. También esto se ha dado porque pues ahora la sexualidad se utiliza solamente para el placer, como lo decíamos en la introducción, es decir, el sexo aventura, el sexo pasatiempo o el sexo por diversión. Y pues también la banalización de la sexualidad, que ya también lo comentamos un poco en la introducción. ¿A qué se le llama banalización? Pues aquello que se toma de manera relajada, superficial, sin importancia. Y bueno, en esta banalización de la sexualidad, pues tenemos el sexo albur, el sexo morbo y el sexo grosero. Es decir, que tomamos las cuestiones sexuales, pues sobre todo los mexicanos tenemos ese problema del albur, ¿verdad? Somos muy albureros. ¿Y cuántos de nosotros pues no utilizamos las cuestiones sexuales o las partes genitales como un morbo o para faltarle el respeto a las personas con groserías, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entendiendo cómo es el sexo hoy o la sexualidad hoy, vamos a entrar a este tema que se llama somos seres sexuados. Ya un poquito lo platicábamos, pues tenemos un don de Dios y ese don nos hizo seres humanos que somos también dentro de nuestra humanidad, tenemos una sexualidad. Y esa sexualidad es una dimensión del ser humano, es decir, que somos hombre o mujer, ¿vale? Esta parte la debemos de tener muy clara. ¿Somos hombre o somos mujer? De manera genética, de manera física, solamente podemos ser hombre o mujer. Y bueno, nuestra sexualidad nos impregna o nos configura nuestra personalidad, es decir, cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos ante los otros, cómo concebimos la vida. Todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿sí? Pues hay ropa para mujer, hay ropa para hombre, hay accesorios para mujer, hay accesorios para hombre. Hay ciertos comportamientos sociales que las mujeres tienen y ciertos comportamientos que tienen los hombres. Y bueno, todo eso en conjunto nos va dando una personalidad desde cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, qué ropa usamos, qué
cómo me comporto yo con las mujeres, o las mujeres con los hombres, o una mujer con otra mujer, ¿sí? Y todo eso nos va dando nuestra personalidad. Ahora, también hay que entender que dentro de la sexualidad existen 3 planos distintos. Uno es el físico, es decir, el cuerpo físico del ser humano te hace hombre o te hace mujer, y que este cuerpo es, podemos decir, diferente en muchos aspectos, ¿sí? Mientras que a lo mejor las mujeres tienen senos, los hombres no, ¿sí? Obviamente, pues las partes genitales también nos hacen diferentes, y a lo mejor la musculatura de un hombre al de una mujer es diferente. La voz de un hombre y de una mujer es diferente. Bueno, todos estos aspectos que son de la parte física de la sexualidad. También la sexualidad tiene un plano psicológico, es decir, el ser mujer o el ser hombre nos hace actuar o comportarnos de alguna o de otra manera. Ese es el plano psicológico. Y tenemos el plano espiritual. El plano espiritual se da cuando hay esta unión sexual entre hombre y mujer, pero esta unión se da con amor, con entrega total, y entra a un plano espiritual. Ahora, quiero que entiendan una cosa y que no confundamos sexualidad con genitalidad. No es lo mismo. La sexualidad es todo aquello que compone al ser humano de manera integral en este aspecto sexual. Ya lo vimos, pues ya lo platicamos en todos los planos, ¿sí? Y la genitalidad se reduce únicamente al pene, los testículos, la vagina, la vulva y todo el aparato reproductor femenino y masculino. Entonces, no es lo mismo sexualidad a genitalidad. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a pasar a lo que son las dimensiones de la sexualidad. En este tema de las dimensiones de la sexualidad, vamos a descubrir que la sexualidad se engloba en la parte biológica, psicológica, interpersonal y social. La dimensión biológica, podemos decir que es ese impulso fisiológico que nos hace ir al placer o a la reproducción, ¿sí? Ese impulso que el hombre siente al querer estar con una mujer, o ese impulso fisiológico que la mujer siente al querer estar con un hombre. Entonces, este impulso fisiológico te lleva al placer. Obviamente, pues si te tocan, tú sientes esos tocamientos, ¿verdad? Tú sientes esas sensaciones y ese placer ahora que te están tocando. Y obviamente, pues al ver una penetración, una eyaculación, y si ahora sí que los óvulos están maduros y hay una eyaculación dentro de la vagina de la mujer y un espermatozoide se une con un óvulo, entonces se da esa reproducción, ¿verdad? Esa es la dimensión biológica. La dimensión psicológica, bueno, depende del comportamiento que tengamos de nuestra sexualidad, pues hará que sea una fuerza de crecimiento personal o no. Si tenemos un comportamiento sexual positivo, pues ese comportamiento nos va a hacer crecer, nos dignifica, nos gana respeto, ¿sí? Porque bueno, respetamos y nos ganamos ese respeto de tener un buen comportamiento sexual, y sobre todo pues te acerca a Dios, ¿sí? Sabemos de antemano que un comportamiento positivo de nuestra sexualidad nos acerca a Dios. En cambio, un comportamiento negativo, que lo podemos vincular con el pecado de la lujuria, pues te denigra, te humilla, te cosifica. ¿A qué nos referimos con eso? Pues en que se te trata como una cosa de uso, o tú tratas a la otra persona como una cosa de uso, solamente para pues tener un placer que tú quieres, y agarras a la persona como eso, como un objeto placentero. Y pues obviamente te aleja de Dios. Entonces esta dimensión psicológica va a depender de cómo nos comportamos, ya sea positiva o negativamente. La dimensión interpersonal
es la mera expresión de amor hacia la otra persona, ¿sí? Y esta dimensión interpersonal tiene varias premisas, es decir, puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a analizar de uno por uno. Primero, la sexualidad existe cuando hay una relación entre un yo y un tú, ¿sí? No estamos hablando de una sexualidad individualizada, ¿sí? Para que esto se dé, tiene que haber un yo y un tú. Segunda premisa, la sexualidad es un don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Es decir, ya habíamos dicho que la sexualidad es un don de Dios y es total, ¿sí? Es parte de nuestra persona, de nuestro ser humano. Pero dice que es temporalmente ilimitado, es decir, cuando tenemos ese encuentro sexual, que se da por un tiempo, se debe de dar de manera ilimitada, es decir, es una entrega total entre dos personas que se aman, ¿ok? Y bueno, no es que todo el tiempo estemos ahí pegados o andemos abrazándonos o besándonos o de la mano, por eso dice que es temporal, pero cuando se da, se debe de dar ilimitado. Otra premisa es que el otro debe ser tomado en serio, con un sagrado e inviolable valor, es decir, no como una cosa. Hay que tomar a la otra persona con seriedad, como un ser importante, un ser que tiene valor. Siguiente premisa, la sexualidad tiene como fin el amor como donación y acogida, como dar y recibir. Es decir, con esto, que cuando hay una relación sexual es un dar y un recibir amor, un dar y un recibir esa entrega de dos cuerpos, de dos personas que se aman, ¿sí? No es que, bueno, yo me satisfago, con la persona y que la otra persona no actúa, la otra persona solo se queda sin hacer nada, no. Tiene que haber una donación, un dar y un recibir. Siguiente premisa, la unión sexual no es una simple fusión de dos cuerpos, sino el encuentro de dos personas que se aman. Creo que esta ya quedó clara. La entrega corporal es expresión de una entrega existencial. Al entregar nuestros cuerpos estamos entregando nuestros espíritus. Al entregar nuestros cuerpos estamos fusionando nuestras almas. Esa es una premisa dentro de esta dimensión interpersonal y creo que es una de las más importantes. Sexualidad y amor no pueden separarse, van unidos inseparablemente. Ya dijimos que en la actualidad, pues desgraciadamente, se está desvinculando a la sexualidad del amor, pero para que se dé de verdad una relación sexual y dentro de esta dimensión interpersonal, no puede haber una separación de sexualidad y amor. Y la sexualidad ha de ser un encuentro heterosexual. Solo así puede dar una verdadera complementación afectiva y sexual. Miren, con esto no quiero entrar en polémicas, no quiero decir que estoy en contra de las personas homosexuales, las respeto, ¿sí? Debemos de respetarlas, son seres humanos, ¿ok? No hay que juzgar tampoco, pero bueno, para que esto quede claro, dentro de esta dimensión interpersonal, pues la sexualidad debe ser un encuentro heterosexual. Y creo que queda claro desde el momento en que el cuerpo de un hombre y de una mujer se complementan, están hechos físicamente y espiritualmente para unirse, ¿sí? En esa complementación afectiva, física y sexual. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la dimensión social, podemos decir que es la relación con los otros, ¿sí? Nosotros con los demás. Y ese amor que se da en la pareja se lleva hacia otros puntos, hacia otros lugares. Ese amor que se da entre una pareja se lleva hacia los hijos, se lleva hacia la familia, los familiares, ¿sí? Hacia nuestros amigos, hacia la iglesia donde pertenecemos y pues en general hacia la sociedad. Cuando dos personas se aman de verdad,
ese amor alcanza a contagiar, alcanza a salir hacia todos estos puntos que les acabo de indicar. Entonces el amor entre dos personas, entre una pareja, no queda solamente ahí, ¿sí? Sino que se esparce. También hay que entender dentro de esta dimensión social que el amor entre un hombre y una mujer trae consecuencias sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Trae derechos y obligaciones legales, ¿sí? Cuando nos casamos al civil y a la iglesia, se tienen derechos y obligaciones legales. Y aun cuando no te has casado, yo creo que todos sabemos que cuando tú te juntas con una persona y vives en unión libre, pues ahí empieza a haber un concubinato, y dentro de ese concubinato ya empieza a haber derechos y obligaciones legales, aunque no haya un documento que lo especifique, ¿sí? Entonces, no hay vuelta atrás en esto, tanto derechos como obligaciones. Y si se llega a tener hijos, obviamente también hay una obligación, ¿sí? Y un derecho de educar y cuidar a los hijos, ¿sí? No es que tenga un hijo y ya lo deje ahí, no. Tienes una obligación de hacerte cargo, de darle educación, de cuidarlo, protegerlo hasta que sea mayor de edad. Y también una de las consecuencias sociales, pues dentro de nuestra sociedad, que hay una exclusividad sexual, es decir, que debemos de tener fidelidad, ¿sí? Cuando nos comprometemos, ¿sí? Ya sea de manera moral o de palabra, o ya con un documento como un acta de matrimonio, pues mi consecuencia también es que voy a tener una exclusividad sexual con esa persona, ¿ve? Entonces hay que tener claro también esa parte de la dimensión social de la sexualidad. Muy bien, con esto vamos a entrar a las conclusiones, ¿sí? Ya en esta última parte, pues una sexualidad matrimonial al servicio del amor y de la vida tiene las siguientes conclusiones. Les voy a pedir por favor que tomen nota para que ya les quede más claro y pues tengan la evidencia del trabajo realizado en esta sesión. Primero, la sexualidad es un don de Dios y un valor de la persona. 2. El cónyuge no es un objeto sexual, sino una persona humana. 3. La relación sexual ha de ser una verdadera expresión de amor y no una satisfacción de las propias necesidades fisiológicas. 4. La relación sexual une en el amor y ha de estar abierta a la vida. 5. La relación sexual es responsabilidad de los dos esposos y no de uno solo. Ambos deben de buscar la armonía sexual. Y por último, es un error creer que las relaciones sexuales son lo único y lo más importante en una relación. Pero también es un error creer que carecen de importancia en el matrimonio. Claro que dentro del matrimonio las relaciones sexuales deben de tener un lugar importante y privilegiado. Por último, les voy a pedir también que anoten nuestros compromisos como cristianos. Digo, si ustedes están tomando esta charla es porque se quieren casar a la iglesia, y como cristianos pues tenemos que comprometernos a seguir las líneas morales que nuestra Iglesia Católica nos pide. Entonces les voy a pedir que también tomen nota de este compromiso cristiano. 1. Dar gracias a Dios por el don de la vida. Siempre que tengan oportunidad, den gracias a Dios por el don de la vida y obviamente por el don de la sexualidad. 2. Valorar el papel de la sexualidad en el desarrollo humano. Es decir, no verlo como algo banal, algo insignificativo, ni desviado, sino como un gran oportunidad de tener un desarrollo humano en su persona. 3. Resistir y luchar contra la ola de sexualidad que permanentemente nos invade. Es decir, no vamos a huir de eso. Es algo que lo vamos a tener
a la mano. De alguna u otra manera nos va a llegar, lo vamos a ver, lo vamos a oír, ¿sí? Pero tenemos que estar muy fuertes espiritualmente, psicológicamente, para poder resistirnos a eso, luchar contra eso y no asustarnos, pero tampoco, ahora sí que tomarlo de una manera negativa. Y por último, pues evitar las actitudes y las palabras irrespetuosas relacionadas con la sexualidad. Es decir, bueno, evitar en la medida de lo posible pues los albures, las faltas de respeto, las groserías que connoten esta parte sexual. Muy bien. Antes de terminar y de hacer nuestra oración final, les voy a pedir que dialoguen un poquito en pareja y anoten también sus compromisos dentro de la dimensión de la sexualidad. Ustedes como pareja se conocen, ustedes como pareja pues saben cómo han vivido hasta el momento esta parte de su sexualidad. Entonces, dialoguen, lleguen a acuerdos, a compromisos, cómo van a llevar durante esta etapa de matrimonio la parte de la sexualidad. Yo les voy a dar un tip muy importante. Cuando hay alguna situación que como pareja no puedan trabajar, no se puedan poner de acuerdo, no lleguen a compromisos, no se esperen a pelear ni a discutir y mucho menos a separarse. Busquen la ayuda, ya sea ayuda espiritual, ya sea ayuda psicológica, pero no dejen que un problema en esta dimensión de la sexualidad los termine por separar o peor aún, a llegar a un divorcio. Porque déjenme decirles que dentro de las estadísticas de divorcios, pues la sexualidad tiene un papel impresionante, ya sea por infidelidades, ya sea por insatisfacción sexual, ya sea porque se es usado, ¿sí? Entonces, no lleguen a esos puntos, busquen la ayuda antes de llegar a una separación, a un divorcio. Entonces, dentro de su diálogo y sus compromisos, anoten y pues les voy a pedir que todo lo que acaban de escuchar, todo lo que acaban de ver, todo lo que acaban de anotar, no quede solamente en teoría, sino que lo hagan práctica en su próxima vida matrimonial. Porque si no, pues de nada sirve, ¿verdad? Aquello que se queda en teoría y no se hace en la práctica, no tiene ningún fruto. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de hacerlo práctica. Bien, vamos a terminar con una oración. Les voy a pedir que se dispongan desde su lugar a hacer esta oración junto conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por el maravilloso don de la sexualidad, por esta fuerza que llena de vida todo nuestro ser. Bendito seas, Padre, porque has puesto en la persona humana el valor de la sexualidad para que un hombre y una mujer se amen y se complementen. Bendito seas, Padre, porque deseas que vivamos la sexualidad desde la esfera de la comunicación y del amor verdadero, desde el afecto y la entrega total a la persona amada. Ayúdanos a vivir con responsabilidad este don que nos das, al interno de un amor fiel y definitivo, bendecido por ti, por mediación de tu Iglesia, sacramento de salvación. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta charla. Espero les haya sido de mucha utilidad y pues felicidades en su próxima vida de pareja. Les deseo todo el éxito del mundo y que Dios les bendiga.